Lucas capítulo 8, verso 26. Voy a leer hasta el versículo 35 para que tengamos un panorama claro de lo que vamos a estar viendo hoy. Cuando usted lo tenga, dice un amén. Dice así la palabra del Señor. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido muchos demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Amén. Dejémoslo hasta ahí. Quiero usar esta escena del Gadareno porque en muchos de los eventos y milagros que Jesús hizo alrededor de Galilea, está este evento llamado el endemoniado Gadareno, como muchos lo conocemos. Era la otra ribera, en realidad, era el otro lado del lago de Galilea. Se atravesaba el lago y llegaba a una zona montañosa llamada Gadara. No había, hermano, el Señor ni siquiera arribado totalmente quizá a la orilla de Gadara, cuando apareció este personaje, este endemoniado. Mateo habla de 2 endemoniados, Marcos y Lucas hablan de 1. Hay alguna discrepancia ahí. Para algunos parece ser que sí eran 2, solo que el que le salió al encuentro fue 1 nada más. Ese es un comentario nada más. El detalle es que no había llegado el Señor ni siquiera totalmente a la ribera, cuando el endemoniado ya empezó a gritar: ¿por qué nos atormentas? ¿Por qué nos estás atormentando? ¿Por qué estás haciendo esto? Nosotros te conocemos, eres el Hijo del Dios Altísimo, no me atormentes. Oiga esto, hermano: donde Jesús llega, los demonios son atormentados. Aleluya. Donde Jesús aparece. Jesús nunca anduvo buscando demonios, hermano. Le cuento. El Señor no anduvo buscando endemoniados. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso somos nosotros. A nosotros nos vino a buscar. El Señor no vino a buscar endemoniados. Ellos ya tienen su sentencia dada por el Señor. Pero sin lugar a duda que donde el Señor aparecía y había alguno de estos espíritus o demonios,
inmediatamente sentían la presencia de Dios y conocían a Dios, fíjese, y eran inmediatamente atormentados. Ahora, ¿por qué me llama la atención esta historia? Primero porque hay que tomar muy en cuenta como cristianos el ambiente espiritual que nos rodea. Mire, usted y yo no podemos ver los espíritus, los demonios, ni los ángeles, aunque el Señor a veces permite tener una visión de ellos, si es el propósito de Dios. Sin embargo, son muchos los espíritus y demonios que habitan o están rodeando esta tierra. Muchos de ellos adentro de personas. Porque note que el personaje que tenían adentro se llamaba Legión. Y Legión porque dice, porque somos muchos. Al estudiar o al investigar cuántos son una legión, algunos han considerado que una legión está compuesta de 6,000 soldados. Esa es una legión. Eso quiere decir que el gadareno, uno solo, una sola persona, tenía 6,000 demonios adentro. Aleluya. Mire a su hermano que tiene a la par y dígale, está seria la cosa. El ambiente espiritual que rodea el reino de las tinieblas, hermano, sobre la tierra, es un ambiente espiritual pesado. Es un ambiente, hermano, que como creyentes debemos de tener bien claro, como dice la Escritura en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esa es nuestra lucha. Por eso, mire, hermano, si usted tiene alguna situación con alguna persona, no es con la persona que tiene el problema. No, es el ambiente espiritual el que hay que derribar. Es el ambiente espiritual que hay que destruir. No es el hermano al que debemos reprender. No es a la hermana a la que tenemos que reprender. No, es el ambiente espiritual. Pero cuando queremos usar las armas carnales para destruir eso, se nos viene abajo todo. ¿Por qué? Porque esta lucha no es contra carne y sangre, sino contra ambientes espirituales. Y esas solo se pueden derribar con armas espirituales, no armas carnales. Nunca armas carnales, porque no nos va a servir de nada. Ahora, el segundo elemento que yo quiero que usted vea es la capacidad y el poder que Dios tiene para destruir todos esos ambientes espirituales, por grandes o por poderosos que parezcan. No hay nadie que puede hacerle frente a nuestro Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Por eso dice la Biblia, con mi Dios, aleluya, yo saltaré los muros, destruiremos fortalezas. Pero está hablando de fortalezas del enemigo. Está hablando de destruir murallas del enemigo. Porque note que las murallas que Josué derribó humanamente eran impenetrables. Humanamente no se podía conquistar Jericó. La Biblia dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice, hablando de las murallas que guardaban esa ciudad. Pero para nuestro Dios no fue nada difícil derribar esas murallas. Y Josué lo sabía, Josué lo entendió, recibió la revelación de Dios, recibió, hermano, la estrategia del Señor. ¿Cómo la derribó? ¿Con cuántas armas? Oiga esto,
¿Con cuántas armas humanas destruyó Josué Jericó? ¿Cuántas lanzas necesitó? Ninguna. ¿Cuántas flechas necesitó? Ninguna. ¿Cuántos misiles? Aleluya. ¿Necesitó? Ninguna. Lo único que necesitó fue un pueblo que sabía alabar a Dios. Un pueblo que fue obediente en seguir todas las instrucciones. Y después de 6 días, al 7º día, dieron las últimas 7 vueltas. Y el pueblo gritó y alabó a Dios. Y las murallas se vinieron abajo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces la dimensión de la que yo quiero hablarle hoy es de esa dimensión en la que Dios liberta. Esa dimensión de liberación. Porque sin lugar a duda que salidos de la presencia de Dios en el ambiente que usted y yo nos movamos, vamos a encontrar de este tipo de opositores. Vamos a encontrar adversarios, vamos a encontrar espíritus moviéndose, vamos a encontrar demonios moviéndose. Pero déjeme decirle que Dios tiene el poder para liberar. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene el poder para liberar. La Biblia dice que los demonios no querían irse y todavía le dijeron: Señor, permítenos que nos metemos en ese hato de cerdos. Marcos capítulo 5 dice que eran como 2,000 cerdos. Oiga esto. No, hermano, si no era una docena. No era una media docena. Eran 2,000 cerdos, dice Marcos, que también relata la misma historia, pero da este otro detalle. Como 2,000 cerdos. Con razón, hermano. Cuando los 2,000 cerdos se despeñaron, porque dice que se despeñaron, cayeron al lago y se ahogaron. Con razón la ciudad entera salió a donde estaba el Señor Jesús y le dijeron: Señor, por favor, vete de aquí, porque nos vas a dejar sin trabajo. 2,000 cerdos perdidos. ¿Cuánto les habría significado esos 2,000 cerdos, hermano? Si usted tiene alguna idea, en algún momento comprar solo uno, ya lo piensa uno. Están caros, dice uno. No, mucho. Deme la piernita, nada más piden unos. Aleluya. Deme la mitad o algo. No, porque a veces, sobre todo, depende del tamaño. Fíjese que en Gadara no solamente habían gentiles, también habían judíos. Algunos consideran que los que trabajaban con los cerdos eran judíos. Eso no está probado. Dicen: no, los judíos no tocan cochinito, no tocan cerdo. Les cuento que sí, fíjese. Los trabajan. No se los comen, porque se los prohíbe el judaísmo. Pero sí los trabajan para venderlos. Los exportan. No se los comen ellos. Y yo me di cuenta de eso hoy que fuimos. Fíjese que está prohibido por el judaísmo que un animal impuro inclusive pise tierra. Entonces, ¿saben qué hacen? Los ponen en tarimas. Así hacen. Los ponen en tarimas para que no toque tierra. Pero no los crían para ellos, los crían para venderlos, porque les genera mucho dinero. Mire, pues, eso, algo. Cuando les conviene ocupan la ley, cuando no les conviene ocupan otra cosa. Bueno, el detalle es que se meten en los cerdos y los cerdos se despeñan y se ahogan. Oiga, aquí ya vimos 2 cosas. Primero, el ambiente que nos rodea está lleno de espíritus y de demonios.
Eso téngalo claro. Su lucha no es contra las personas, es contra los espíritus y los demonios. Número 2, que Dios tiene poder para liberar. ¿Cuántos creen eso? Dios liberó al gadareno. Pero note este detalle interesante. Cuando los de la ciudad volvieron, encontraron al gadareno, oiga, sentado a los pies de Cristo, vestido y en su juicio cabal. ¿Cuántos dicen amén? Encontraron al gadareno sentado a los pies de Cristo, vestido, porque andaba desnudo, ¿se acuerda? Y ahora en su juicio cabal. ¿Qué nos enseña esto? Que la liberación y la restauración de Dios son completas. Dios no deja a medio a nadie, hermano. Si Dios, oiga esto que le voy a decir. Si Dios te compró con sangre, tiene que haber una restauración completa en tu vida. Porque si no está completo, es que a saber si todavía no está libre. Todavía hay algo que lo está atando. Porque la restauración de Dios se vio en el gadareno. ¿Y cómo se vio? Era visible la restauración. ¿Cómo? Bueno, si lo primero que quería hacer era estar sentado a los pies de Jesucristo, aprendiendo la palabra, siendo discipulado, siendo enseñado por Dios, sentadito, bien vestido. Eso quiere decir que tenía cobertura, que había aprendido a tener autoridad. Y tercero, estaba en su juicio cabal. Mire, hermano, deja uno de pensar las tonterías que uno piensa cuando está en el mundo. Deja uno de pensar como cualquier inconverso. Deja de pensar como aquellos que todavía están siendo influidos por el enemigo para seguir pecando. Deja de hacer eso. ¿Por qué? Porque la restauración de Dios vino a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjeme hablarle rápidamente de las 3 dimensiones de la liberación en nuestra vida. Liberación no solo tiene que ver con hermano, con liberación de espíritus y demonios. No, la dimensión de la liberación tiene que ver en 3 etapas o 3 áreas bien importantes. La primera de ellas, acompáñeme a Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. La primera dimensión de la liberación tiene que ver la liberación del pecado. La primera área que Dios quiere librarnos a plenitud, por completo, es ser libres del pecado. Romanos 6, 23. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay un detalle bien importante. Esta dimensión tiene que ver con que Dios restaure en nuestra vida esas áreas de pecado que a veces no nos dejan buscar a Dios. Esas áreas de pecado que nos hacen todavía caer y que no nos permiten seguir a Jesucristo con todo nuestro corazón. Hay una lucha que usted y yo tenemos todos los días contra el pecado. El Señor dijo: he aquí el pecado está a la puerta, hablando de Caín allá en Génesis. El pecado está a la puerta, pero con todo tú te enseñorearás del pecado. Esta dimensión de liberación es llevar al cristiano hasta la etapa, o hasta la estatura sería, hasta la estatura de que usted y yo podamos enseñorearnos del pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? Es decir, cuando el pecado se enseñorea de nosotros, el pecado nos doblega.
y nos hace caer. Por eso viene la tentación. Y si usted todavía no ha sido libre de muchas áreas, entonces esa tentación se enseñorea y te doblega ante el pecado. Cae uno. Y yo no quería, hermano, pero caí, yo no quería. Y está uno en ese dime que diré, hermano, en ese ir y venir al mismo problema del pecado. ¿Por qué? Porque todavía esa área no ha sido libre. Entonces el pecado se enseñorea. Pero cuando Dios, oiga esto, pero cuando Dios te ha logrado liberar de las áreas del pecado, entonces tú y yo logramos enseñorearnos del pecado y logramos decirle no al pecado. ¿Por qué? Porque amamos al Señor y no queremos transgredir la ley de Dios. No queremos contristar al Espíritu. No queremos obedecer al pecado más que al Señor. No queremos hacer eso. Entonces esta primera dimensión es importante. ¿Por qué? Porque los maduros, los que van creciendo en el Señor, son los que logran vencer las obras del pecado en nuestra vida. Veamos un versículo más. Acompáñenme, por favor. En Juan capítulo 8, versículo 36. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, versículo 36. Dice, así que si el Hijo os libertare, ¿cuántos hemos oído este pasaje? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Mire esta pregunta, hermano. Sonaría extraña en un púlpito de una iglesia cristiana. Pero ¿cuántos son libres aquí? Verdaderamente. Verdaderamente libres. Hermano, pero a veces caigo, a veces. Bueno, usted sabe que el pecado a veces nos puede hacer caer. El problema es que el pecado que lo hace caer siempre sea el mismo. Si es el mismo, entonces entonces usted debe de entender que si es el mismo pecado en el que uno cae, eso es señal de que tiene uno una área en su vida que todavía está bajo el mandato del príncipe de las tinieblas. Hay un área con ataduras. Hay un área encadenada. ¿Se acuerda usted que el gadareno tenía cadenas, hermano? Sé que tenía cadenas. Lo ponían en cadenas. Lo sacaban del sepulcro y lo iban a encadenar a una casa, quizás, tal vez. Y la rompía. ¿Y sabe dónde volvía? Al sepulcro. A los sepulcros. Se regresaba. Se regresaba al mismo lugar. ¿Por qué? Porque estaba atado. Las cadenas no eran su atadura. Las cadenas era para tenerlo en un lugar diferente. Pero él las rompía y volvía a sus verdaderas cadenas. Las cadenas espirituales que tenían sobre él. Volvía a los mismos sepulcros. Seguramente lo llevaban, lo encadenaban, lo vestían seguramente. Pero él regresaba a los sepulcros y se volvía a desvestir. Porque las ataduras que él tenía eran las espirituales. Entonces, oiga esto. Si uno regresa al mismo pecado siempre, es porque uno tiene cadenas espirituales. Pero bienaventurados los que hemos creído en Jesucristo. Él tiene poder para romper toda cadena espiritual sobre nuestra vida. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vaya, pero medítelo bien, por favor. Medítelo bien. Revíselo bien y usted diga, ay, hermano, eso como que a mí me pasa. Bueno, no, al final vamos a orar para que el Señor rompa lo que tenga que romper en nuestras vidas. Entonces, número 1, dijimos la dimensión del pecado. Esa es un área que Dios tiene que romper en nuestra vida para que seamos verdaderamente libres en Cristo. Segunda área,
Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. Hablemos ahora de esa dimensión de espíritus y demonios. Esa dimensión es aquella dimensión donde espíritus influyen sobre nuestras vidas. Mateo 4, versos 23 y 24. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Mateo 4, versos 23 y 24 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron, oiga esto, todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos. ¿Y qué dice, hermano? Y los sanó. Fíjese que es interesante. Esta es la segunda dimensión. La segunda dimensión tiene que ver con que muchas de las enfermedades, muchos de los tormentos, muchas de situaciones que a veces pasan en la vida de las personas está relacionada con espíritus y con demonios. Quiero dejar bien claro que no toda enfermedad viene como producto de espíritus y de demonios. No todas las enfermedades. Hay enfermedades que son simple y sencillamente enfermedades del cuerpo que por razones de, hermano, de deterioro humano, aleluya, por no decirle de viejo o de viejito, aparecen, ¿verdad? Hay enfermedades que son normales por el deterioro físico del cuerpo o por algunas imprudencias, comió demasiado, aleluya, porque se mojó demasiado, estaba haciendo frío y no se puso las chaquetas adecuadas, no, estoy bien, terminó con pulmonía o algo por el estilo, imprudencias. Pero hay otras enfermedades que debemos dejarlo también bien claro. Son producto de movimientos espirituales. Son tormentos que vienen de espíritus. Por ejemplo, la gente, hermano, que cae en profundas depresiones. La gente que cae en profundas tristezas. Son producto de espíritus y de demonios. Hay enfermedades que uno va al médico y los médicos le dicen, mire, pues no tiene nada. Ya lo revisamos, ya le hicimos esto. No tiene nada, usted está bien. Y uno siente que está todo hecho parche. Siente que se está muriendo. Pero es que yo siento la muerte. Yo siento que ya me voy. Siento que la huesuda viene por mí. Aleluya. Yo siento que la calavera me anda tocando. Y yo sé, algo está pasando. Algo está pasando. Y podría ser un movimiento espiritual, pero que no haya que hacer. Pero la Biblia dice que el Señor le traían los enfermos, los atormentados, los afligidos, los lunáticos, los que le agarra feo en la luna. No, mire, hermano, mire, hay gente que con el cambio de luna se pone raro. Aleluya. Hay gente que por ratos está pero feliz y por ratos está bravo. Por ratos habla y por ratos no quiere hablar. Por ratos está con gozo y por ratos está que se lo lleva la trama. Esos son cambios de luna, hermano. Son cambios de temperamento muy bruscos. Y esos cambios de temperamento, no es que uno no pueda cambiar un temperamento por alguna situación, no, eso es normal. Pero los cambios bruscos de temperamento no son normales. Eso puede ser producto de algún problema espiritual del alma.
Entonces se los traían al Señor y el Señor los sanaba. ¿Cuántos dicen amén? El Señor los sanaba. El Señor los liberaba. Se iban, hermano, se iban sanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Se iban sanos por la mano poderosa del Dios de los cielos. Pues, hermano, no, hermano, hoy en día, por favor, ya no se está predicando de eso a veces en las iglesias, porque ya no, hermano, es que mire, aquí es de que usted crea, de que usted es mejor, de que usted es buena gente, que usted es campeón, que usted es aquí, que usted, no, mire, los que le traían al Señor estaban estorbados, estaban emproblemados, y lo único que los liberaba es que dice que el Señor les predicaba el evangelio del reino. Lo que nosotros necesitamos oír, y mire, ¿por qué necesitamos oír evangelio del reino? Porque cuando los espíritus o los demonios oyen el evangelio del reino, tiemblan y le huyen. Por eso usted ve que cuando hay manifestación espiritual, una buena estrategia es que alguien lea palabra de Dios, por ejemplo. Cuando están orando y de repente se manifiesta algo, si hay varios ahí, lo que hay que hacer es recitarle palabra bíblica, palabra de Dios, porque la palabra de Dios lo hace temblar y lo hace huir. Por eso el espíritu, dice la Biblia, el espíritu que atormentaba a Saúl cuando oía alabanzas de parte de David, se calmaba. Lo dejaba a Saúl. Lo dejaba de atormentar. ¿Por qué? Porque estaba oyendo palabra. Dice, uy, ahorita mejor no hago nada. Entonces esa es palabra la que restaura, palabra la que liberta. Por eso dice la Escritura, y conoceréis la verdad. Así dice la Biblia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces la verdad de Dios liberta. Pero hay que oír esa palabra. Mire, vayamos a un versículo más para que sigamos avanzando. Hechos capítulo 8, versos 6 al 7. Pero ese evangelio que Jesús trajo, se lo delegó a los apóstoles, a los discípulos, y ellos seguían haciendo lo mismo. Por eso eso no ha cambiado. Uy, hermano, no hablemos de espíritus y de demonios porque se oye feo. Pues eso es lo que nos rodea. Ese es el ambiente en que caminamos todos los días, rodeado de saber cuántos espíritus. Mire lo que dice Hechos capítulo 8, versos 6 al 7. ¿Lo tiene, hermano? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos que eran sanados. Mire cómo salían, hermano. Por eso es un poquito tremendo cuando dice, hermano, hoy no hay que hablar de eso en la iglesia. No hay que hablar de malos espíritus, no vaya a ser que nos oigan. ¿Y si nos oyen qué? Aleluya. Ay, lo que pasa es que después me va a ir a visitar a la casa. Pues ore al Señor y prepárese. No, porque eso no le puedo garantizar que no vayan a la casa. Eso puede pasar. A mí ya me ha pasado. Por predicar, por hablar, por después de haber liberado a alguien, allá me van a parar algunos a molestar. Hay que sacarlos también. Esa no es su casa. Esa es la casa que el Señor nos dio para habitar, y ahí habita Cristo también. Así es que no pueden quedarse ahí, se tienen que ir. Pero la clave es que los apóstoles tenían el mismo evangelio. Es que el evangelio no ha cambiado, hermano.
El evangelio que trajo el Señor Jesucristo era un evangelio de liberación. Se lo dio a los apóstoles y los apóstoles siguieron liberando hasta el día de hoy. O ya se acabaron los demonios. Si así fuera, el mundo ya estuviera arreglado. Pero el mundo está como está, hermano, por los ambientes de los espíritus y de los demonios, que influyen en la gente a tomar decisiones que, hermano, traen grandes conflictos y peligros. Por ejemplo, las decisiones de guerra son influenciadas en gran parte por espíritus y demonios. Santiago dice que las guerras vienen por las envidias. Fíjese, por el ansia de poder, por ejemplo, de una nación en querer conquistar y expandirse. Hasta hace algunos cientos de años, hermano, las guerras de expansión eran muy común. Grandes imperios se levantaban y empezaban a conquistar, hasta donde podían, hasta que les salía uno más fuerte. Y entonces los conquistaba a ellos y conquistaba todo lo que había conquistado y a seguir conquistando. Imperios enteros. Imperio babilónico, imperio persa, imperio romano, imperio otomano, y han salido imperios con ansias de conquistar el mundo. Eso no se ha terminado, hermano. Eso sigue hoy. Pero ¿quiénes los influyen? Espíritus y demonios, hablándoles. Tú deberías ser el dueño del mundo. Tú deberías de ser el gran gobernante mundial. Tú deberías de ser. ¿Y por qué cree que se arman las naciones con las armas que tienen? Un día de estos creo que veníamos del seminario y veníamos platicando de los armamentos que tienen a nivel nacional, a nivel mundial. Y fíjese que eso es estadística, eso no es nada oculto, no es nada ultra secreto. Pero Estados Unidos tiene cerca de 8,000, ojo con esto, cerca de 8,000 bombas atómicas. 8,000. Si con unas 5 de ellas destruyen, y Rusia tiene como 9,000. Y ahí está la lista. Y ahí aparece Corea del Norte. Ahí no se sabe cuántas tiene. No tienen ese número. Pero que tiene. Y esto es que ya redujeron el armamento. Porque también aparece lo que tenían, que era el doble de eso. Pero como han hecho convenios, han reducido. Menos mal que ya lo redujeron. Ahora, ¿por qué surgen las guerras? Porque los espíritus y demonios se mueven. Hermano, de repente usted me va a decir, hermano, pero eso es profético, Dios lo profetizó. Sí, se va a cumplir porque es profético. Pero eso no quiere decir que Dios los está impulsando. Se va a cumplir porque Dios lo profetizó y porque Dios ya lo declaró que va a pasar. Pero los que influyen son espíritus y demonios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces el evangelio sigue siendo el mismo. Hay espíritus que hay que sacarlos de la casa. Los que están trayendo pleitos al hogar. Los que están trayendo discordia entre el matrimonio. Los que están trayendo discordia entre padres e hijos. Están trayendo esa discordia, ese estiro y encoge que no permite que el hogar sea un hogar, hermano. Y estoy hablando de hogares cristianos. Que usted podría decir, hermano, en mi casa yo no tengo ningún demonio. Pero ¿y entonces por qué pasan peleando? ¿Y por qué pasan con problemas? ¿Y por qué pasan con eso? ¿Por qué? Son movimientos espirituales que necesitamos sacarlos de nuestro hogar. Necesitamos sacarlos de nuestra familia, de la influencia que tienen sobre nuestros niños, sobre nuestros hijos.
Mire, mire si no es espíritu el que su hijo o su hija no quiere buscar a Dios. ¿Qué cree que es? No, por favor, hermano, no comete el error de creer. Es que lo que pasa es que la iglesia tiene la culpa. No, mi hijo, no se engañe usted solo. Si su hijo o su hija no busca a Dios, es porque usted tiene que romper cadenas, tiene que orar, tiene que clamar, tiene que tirarse al suelo, tiene que decirle al Señor: Señor, mi casa y yo, ¿qué? No lo oigo. Mi casa y yo. Esa es la vida de uno que tiene el evangelio del reino. Esa es la vida de un hombre y de una mujer que han decidido que su casa es para el Señor, que su casa, que su familia es de Dios, y que todo intruso en el hogar, hablando de espíritus, tiene que salir de nuestras casas. Porque no nos compró Dios, hermano. No nos puso Dios un hogar para que en el hogar vivan otros. En el hogar debe de vivir Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Debe de vivir Cristo y la familia que Dios nos ha dado. Nadie más. Nadie más. Entonces, el evangelio del reino es un evangelio de libertad. Es un evangelio de liberación. Es un evangelio de estar proclamando, de estar derribando obras de las tinieblas. Pero tercer dimensión, y con esto voy a terminar. Ya le hablé de la primera. ¿Qué le dije que era la primera, hermano? La liberación del pecado, del área del pecado. La liberación de ambientes espirituales, espíritus o demonios que están influyendo. Y la tercera dimensión en la que el Señor quiere librarnos es de la carne, del viejo hombre que todavía nos da pleito, todavía lucha contra nosotros. Romanos capítulo 7, versos 23 y 24. ¿Lo tiene, hermano? Romanos 7, 23 y 24 dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, usted y yo debemos estar conscientes que nosotros tenemos un área de nuestra vida llamada el viejo hombre. Y ese viejo hombre nos mete en problemas todavía. ¿A cuántos los mete en problemas el viejo hombre? ¿Cuántos sinceros hay aquí que levanten la mano? ¿Lo mete en problemas a usted el viejo hombre? Vaya. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Dejarlo ahí que viva a sus anchas? Hay que dejarlo ahí. Ay, pobrecito el viejo. Es que ya está viejo. No. Le llaman el viejo hombre, aleluya. Le llaman el viejo hombre porque estaba antes, porque es la manera en que la Biblia le llama a esa área carnal. No por estar anciano ya. A ese viejo hombre hay que matarlo. Eso es lo que dice la Biblia. Haced morir al viejo hombre. ¿Cómo se hace morir? Bueno, deje de darle de comer. Deje de darle de comer. Los apetitos de la carne. Fíjese. En Gálatas capítulo 5 habla de los apetitos de la carne, las obras de la carne. Y ahí da un listado. Leámoslo para que usted y yo tengamos bien claro de qué estamos hablando. Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, allá por el versículo 18, 19. ¿Lo tiene? Y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. Oiga, mire con lo que comienza. Mire el apetito del viejo hombre. Si lo podemos poner de esta manera.
este es el menú que le gusta al viejo hombre. Este es el menú. Solo fíjese, hermano. Mira, uy, no, hermano, eso ni se menciona en la casa de los santos. Mira el menú que tiene. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Mire, hermano, este listado pareciera que estamos hablando solo de gente del mundo, pero no es cierto. Ese es el menú que le gusta al viejo hombre. Y ese menú, para que el viejo hombre muera, porque escrito está, haced morir al viejo hombre. ¿Cómo? No proveyéndole alimento al viejo hombre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cada uno de esos apetitos o cada uno de esa obra de la carne, en algunos es una cosa, en algunos es otra, en algunos... No es que una persona tenga las 18 obras de la carne. Más bien me parece que el que las va a tener es el anticristo. Él se va a perfeccionar en estas obras de la carne. Va a tener todo este tipo de cosas. Pero algunos creyentes batallan contra algunas de esas. Contra algunas. Algunos con el adulterio, con la fornicación, con la inmundicia. Bueno, las 18. Algunas. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es no proveerle ese alimento. ¿Cómo? Bueno, primero, agarrándose bien del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo fortalezca a uno. ¿Para qué? Para que cada vez que el viejo hombre quiere de este menú, usted le diga no. Es tiempo de ir a orar. Y me voy a ir a orar. Como cuando tiene uno hambre, hermano. ¿Ha sentido usted lo que pasa cuando usted tiene hambre y no come? ¿Qué es lo que empieza a sentir? Empieza a hacer ruido. Empieza a revolverse. Empieza a sentir que así es el viejo hombre. Así es exactamente el viejo hombre. Le empieza a exigir a la carne ese tipo de pecado. ¿Y cómo lo logra uno soportar? Solo agarrado de la mano del Señor, fortalecido en Él para decirle no, no, no. Entonces se va muriendo de hambre el viejo hombre. Y hasta que está muerto es que uno ya no reacciona a lo mismo. No, me estoy dando a entender, hermano. Yo no sé si usted me logra captar esto, hermano, va a tener que aprender a decir no. Entonces, no es que no sea tentado, lo van a tentar. Y el viejo hombre se va a querer. Mira, hay viejos hombres que se quieren resucitar. Ya están medio muertos, pero todavía patalean, todavía. Dame de eso y de eso. Dale un vistazo al internet. Y no que sea pecado el internet. Pero lo que uno ve en el internet, sí, puede ser pecado. Hello. ¿Qué es lo que uno va a ver? ¿Qué es lo que uno va a buscar? ¿Qué es lo que uno va a buscar donde un amigo? ¿Qué es lo que uno va a buscar donde una amiga? ¿Qué es lo que uno va a buscar en las noches yendo a algún lugar donde no conviene? ¿Qué va a buscar? La carne, el viejo hombre. Entonces, hacedlo morir. Entonces, la tercera dimensión de la liberación es que Dios haga morir el viejo hombre.
en nosotros. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Póngase de pie, por favor. Dele un aplauso al Señor si se anima.